Arratsaldeon, muy buenas tardes. Acudimos puntuales a nuestra cita con el análisis de la actualidad de Baracaldo. Les recordamos que es un ejercicio que hacemos todos los meses gracias a que la alcaldesa de Baracaldo está aquí con nosotros. Amaya del Campo, Arratsaldeon, Kaixo. Arratsaldeon, Yolanda. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien. Este año 2022 empieza con fuerza, ¿no? Con mucha fuerza, sí, la verdad que con cosas muy importantes para Baracaldo, así que contentos en ese sentido. Bueno, hemos hecho una selección de temas que yo creo que a todos los vecinos les va a encantar y a los vecinos de otros municipios también, porque se lo van a pedir a sus ayuntamientos, ¿eh? O sea, hay encuestas, hay mejoras, tema de baños públicos, por ejemplo, que la gente puede decir, pues es poco importante, ya, que se lo digan a los que lo usan o los usamos, porque no hay que entrar siempre a los bares ni molestar, entonces esto está muy bien. Pero bueno, siempre aquí en Tele7 hemos dado mucha importancia al tema de los presupuestos y para eso me remonto al día 30 de diciembre, pleno de aprobación de los presupuestos para el año 2022. ¿Cómo los califica la alcaldesa? Bueno, es una herramienta importantísima, porque es verdad que parece algo como en parte técnico, que sí que lo es, pero es verdad que el tener las cuentas preparadas y saneadas y al día nos sirve para poder responder a las necesidades de los vecinos y vecinas. Lo hemos visto con la pandemia. El hecho de que nos pillara una pandemia mundial como la que nos ha pillado con las cuentas al día nos ha permitido poner en marcha medidas especiales que la pandemia ha puesto encima de la mesa con necesidades que tenían nuestros vecinos y vecinas nuevas y también que el pueblo y que el ayuntamiento seguirá funcionando. Bueno, pues eso es lo que supone esta herramienta. Se aprobó efectivamente en el último pleno del año. Es un presupuesto basado en 3 pilares fundamentales, que son además, yo diría que los pilares fundamentales de nuestra gestión desde que yo estoy en la alcaldía. Son, el primero, las personas, especialmente las que más lo necesitan, el empleo, generar una ciudad donde vivir y trabajar, y el desarrollo sostenible de nuestros barrios para seguir haciendo esa ciudad moderna y con una gran calidad de vida como queremos los vecinos y vecinas de Baracaldo. Bueno, sin duda el Cabús tiene también mucha parte de gestión, por ejemplo, el 44% de nuestro presupuesto es para pagar los sueldos de los trabajadores públicos, o sea, para que nos hagamos... ¿Cómo se llama eso? ¿no? ¿Capítulo 3? Capítulo 1. El 1. Los sueldos de los funcionarios, para que nos podamos entender. Bueno, el presupuesto, como te decía, está muy centrado en las personas, sobre todo en aquellas que tienen unas mayores necesidades, sin duda, pues hablando de incrementando el dinero, por ejemplo, que se destina a las personas sin hogar, sin duda hay que estar al lado de quienes más lo necesitan, también pensando en las personas mayores e intentando atender a las nuevas necesidades de nuestras personas mayores, desde la soledad no deseada, que además en la pandemia también se ha visto, ha salido con mayor crudeza una realidad que ya existía, o las propias dinámicas para lo que llamamos envejecimiento activo, ¿no? Que es pues todas las actividades que demandan la ciudadanía y que son además cada vez más cambiantes. También hablábamos del empleo, de estar al lado de los emprendedores, de esas personas que generan riqueza y que generan empleo estable y empleo de calidad en la ciudad. Hablamos del comercio y la hostelería, un sector importantísimo en la economía de Baracaldo, que también hay que estar a su lado. Pues, por ejemplo, los bonos comercio cada vez que salen sabemos lo que aporta a ese sector. El desarrollo de nuestros barrios sin duda es un pilar fundamental. Y hay proyectos, pues por ejemplo, mejoras en el mantenimiento de los jardines, también tenemos, por ejemplo, el Cabús para que llegue a todos los barrios, sabes que será además un compromiso, un transporte público baracaldés tiene que servir para unir los barrios entre sí y los barrios con el centro, llegando a barrios nuevos. Bueno, como te decía, yo creo que hay proyectos importantes para la ciudad y sobre todo... Luego hablaremos de uno de los más importantes y novedoso. Bueno, el que quieras. Pero todavía no hemos hablado de cantidad. El presupuesto está cifrado en casi 123 millones de euros. Es más que el del año anterior, ¿no? No hemos llegado al presupuesto prepandemia, pero casi. Ya sabes que la pandemia también trajo una crisis económica importante también para las administraciones. Tuvimos menos dinero, con menos dinero hemos tenido que hacer frente a más necesidades. Por eso decía lo importante que es gestionar con una manera rigurosa y eficaz que nos permite tener las cuentas preparadas para poder hacer frente a las necesidades que vayan surgiendo. Es importante destacar también que los impuestos, los precios públicos, se congelan. Las tasas, ya lo anunció la alcaldesa además aquí, que quedaban congelados también este año. Sí, no son decisiones fáciles de tomar, porque es verdad que cuando tú tienes un presupuesto menor, tienes más necesidades,
los impuestos, bueno, pues son una financiación importante para el ayuntamiento. Y cuando ves eso dices, bueno, ¿qué hacemos con los impuestos? Pero en una situación de crisis económica para las familias, porque es verdad que la pandemia también ha traído una crisis económica y todavía no nos hemos recuperado, aunque es verdad que los indicadores son positivos, todavía no hemos llegado a superar del todo esta situación. Por eso creíamos que merecía la pena hacer un esfuerzo de congelar esos impuestos y tasas para poder ayudar a las familias también a salir de esta situación. Lo hemos visto, empezando en enero pasó algo parecido, una decisión semejante tuvimos que tomar, por ejemplo, con la hostelería, ¿no? Sí. Sabes que la idea a priori era que el 1 de enero todo volviera a la normalidad. Llegó esta sexta ola que no esperábamos con estas dimensiones que ha cogido y estos datos realmente preocupantes, de modo que tuvimos que convocar un pleno de urgencia para que este año también se prorrogara esa gratuidad de las terrazas durante el tiempo en que duren las limitaciones de los aforos de nuestros locales de hostelería. Es una forma también de apoyar a un sector que genera empleo y genera vida en nuestras calles. Y que está sufriendo muchísimo económicamente hablando de esta pandemia. Ha explicado de otra forma también el tema de los presupuestos en el apartado de las personas, lo decía la alcaldesa. Está el tema de acción social, que se lleva buena parte del presupuesto. Sí, sin duda, de este estamos año. hablando de un 15% del presupuesto municipal. Como te decía, si el 40% son los sueldos, el 15% el capítulo social, con todo lo demás, pues nos quedan todos los servicios municipales, que suponen un 4%, y luego hay que atender al tejido cultural de Baracaldo, hay que atender al tejido deportivo, hacer algo con inversiones, que es verdad que con los pequeños ahorros que se generen solemos aprovechar para hacer inversiones. Bueno, son muchísimas las necesidades a las que hay que hacer. Hacer un presupuesto no es sencillo, Yolanda. En un presupuesto se presentan los ingresos y los gastos. Y bueno, pues por eso también es verdad que cuando se le pregunta a la oposición sobre el plazo de enmiendas, bueno, pues hacer propuestas para sumar más gastos en determinadas partidas es relativamente sencillo. El problema es que hay que decir de dónde quito para dar más aquí. Si las propuestas salen de quitar presupuestos participativos, de quitar inversiones de mejoras en los colegios públicos, pues no se pueden aprobar, porque compartiendo que es interesante tu propuesta de suma, la propuesta de dónde salen esas partidas, pues las hace imposibles. Bueno, por eso digo que en un equilibrio es difícil hacer ese equilibrio y bueno, pues se intenta con el dinero que hay llegar al mayor número de atención de las necesidades posibles. Es verdad, antes de la pandemia e incluso antes de aquella famosa crisis financiera del 2010, el capítulo de inversiones en un presupuesto municipal era muy importante. Claro, ese capítulo de inversiones ha quedado relegado pues, a lo, digamos, importante y que hay que ejecutar o que hay que poner en marcha. Lo demás me entiendo que se irá aplazando, ¿no? Mira, si hemos tenido más o menos un 8% o menos de presupuesto con la pandemia, si tú tienes no solo las mismas necesidades, sino más necesidades, de alguna manera hay que cuadrar estos números. Estos son como las cuentas que tenemos cada uno en casa. Es decir, tú quieres hacer una inversión porque quieres hacer mejoras en el salón y dices, pues este año no toca hacer mejoras, porque primero hay que pagar la luz, el agua, la comida, que encima ha subido también la luz, esa es otra. Entonces, bueno, pues esa es la realidad. Claro, las inversiones, por eso decía que las hacemos pues con pequeños ahorros, o en el caso también de tener cuentas saneadas nos ha permitido, por ejemplo, pedir un crédito para hacer inversiones de accesibilidad, que sin duda es una inversión importantísimo en una ciudad que mejora la calidad de vida en cada uno de los barrios, bueno, pues buscando ese difícil equilibrio. Pero bueno, yo creo que también hay con propuestas importantes y con muchísimo trabajo para hacer en este año, así que encantados, Yolanda. Y entre ese trabajo que hacer y esas propuestas está, lo podemos decir ya, el proyecto o el avance o la aprobación definitiva del plan del Calero en Burceña. Ayer, tengo que pensar en qué día vivo, ayer fue el Consejo Asesor de Urbanismo, que es el trámite previo a poderlo llevar a aprobación definitiva, que lo llevaremos en el pleno de febrero. Mira, un proyecto, desde luego, importantísimo. Seguro que los vecinos y vecinas de Burceña, cuando nos oigan, dirán, por fin. Yo también lo digo, porque es verdad que cuando se trata de proyectos muy importantes como este, que requiere una modificación del Plan General de Ordenación Urbana, la propia ley establece unos plazos de tramitación que son muy largos y son obligatorios, pero la espera se hace muy larga para todos y para todas, ¿no?
Mira, ese es un proyecto clave dentro de esa segunda gran transformación social y urbana de Baracaldo en la que estamos inmersos, con las personas en el centro y los barrios como protagonistas. Y sin duda este primer paso, que es el de Calero, el primer paso para la gran transformación que necesita Burcheña desde hace mucho tiempo, desde luego es un proyecto fundamental. Yo no olvidaré nunca, Yolanda, la primera aprobación que se hizo en el Pleno, en la primavera del 19, con la ilusión de los vecinos y vecinas que estaban allí. Burcheña es una realidad gracias al empeño que han puesto los propios vecinos y vecinas de Burcheña. Yo durante todos estos años, antes de ser alcaldesa, he escuchado en el barrio las necesidades y en cuanto llegué a la alcaldía me puse a trabajar, entre otras cosas, en este barrio porque realmente lo necesitaba. Y cuando tienes la oportunidad de escuchar a los vecinos y vecinas, lo que necesitan, lo que están pidiendo para su barrio. Hemos trabajado muchísimo para hacerlo realidad. Yo tengo que reconocer que empezamos esta pelea al lado de los vecinos y vecinas, pero sin ningún apoyo político. Y eso es una pena, porque yo creo que en política hay que saber alegrarse de las cosas buenas que pasan en el pueblo y las cosas buenas para la vida de tus vecinos y vecinas. Me da pena que no sea así en todos los casos. Sin duda el proyecto que se presentaba de transformación de Calero es un proyecto que tiene, lo principal es que recoge las peticiones de los vecinos y vecinas. Eso es lo más importante, sí, Yolanda, que plasma en un papel lo que quieren los vecinos y vecinas de Burcheña. Es un proyecto que supone un espacio verde en el corazón del barrio, algo fundamental también dentro de esa segunda gran transformación. Tenemos que huir del urbanismo de antes, donde se construían barrios de cemento y hormigón y las zonas verdes estaban como alejadas del centro. No, ahora hay que integrar el espacio verde dentro y el entorno natural dentro del propio barrio, porque eso es calidad de vida. Que decías. El Baracaldo, además, que vive en pieza en verde. Sí. Es que tenemos que integrar eso es calidad de vida. Tenemos que buscar barrios donde haya los servicios que la gente necesita, donde haya espacios de convivencia, donde haya equipamientos deportivos, equipamientos culturales, espacio donde disfrutar de la naturaleza. Bueno, pues todo eso es Calero. Calero tiene 20.000 metros cuadrados de zona verde, tienes 550 viviendas, de las cuales el 40% son vivienda protegida, porque también hay que hacer un barrio atractivo. Eso es lo que recoge el proyecto. Eso es lo que sometemos a votación. Mira, cuando llevamos la primera vez a pleno ese proyecto, porque se hace primero una aprobación inicial, luego se hacen alegaciones y luego es la aprobación definitiva, que es la que haremos ahora. Ya desde el principio, esa propuesta iba con un escrito de los vecinos y vecinas que nos decía a los políticos: por favor, escuchad a Burcheña, sí, que esto es lo que estamos pidiendo. Y ahora se ha repetido la misma situación. Ayer en el Consejo se llevó también un escrito de nuevo de los vecinos y vecinas que decía: por favor, ponedlos de acuerdo, porque esto es lo que Burcheña está esperando. Y a mí me da pena, Yolanda, escuchar cosas que además no son ciertas. Me da pena, por ejemplo, que pues el otro día escuchaba a la portavoz de Euskal Herria Bildu con tu compañero en la radio diciendo cosas que no son verdad, y me da pena que no se sepa alegrar de las cosas buenas que pasan en Baracaldo. Me da pena que siga habiendo partidos que están constantemente poniendo palos en la rueda para que los barrios no crezcan y no se desarrollen. Lo cierto es que el proyecto de Burcheña está sobre un suelo que es privado, no es público. Y eso hay que decirlo, y bueno, los vecinos y vecinas lo saben muy bien. De hecho, ellos se quejaban en el Pleno la última vez de que representantes políticos camuflados de asociaciones vecinales fueran a Burcheña desde otros barrios a decir lo que tu barrio necesita. Sí. Nadie sabe mejor lo que necesita un barrio que quienes viven en él. Bueno, pues como te decía, este proyecto de Burcheña no se puede hacer con dinero público. La inversión en servicios públicos que pretende, en equipamientos públicos que plantea Calero, es de más de 55 millones de euros. Por cierto, 4 millones más que en el primer proyecto que establecía el Plan General de Ordenación Urbana. Es decir, la modificación incrementa las cargas urbanísticas en 4 millones. ¿Y por qué no se puede hacer con dinero público? Porque necesitaríamos tanto dinero, piensa que es la mitad del presupuesto municipal, y eso que significaría, por ejemplo, que todo el dinero que se dedica a mejorar todos los barrios habría que guardarlo durante 13 años para tener dinero suficiente para empezar a transformar Burcheña. Como bien dicen los vecinos y vecinas de Burcheña, su escrito, Burcheña no puede seguir eternamente esperando, tiene que desarrollarse, desde luego, con legalidad. ¿Y qué problema hay o ven estos partidos políticos en que se invierta dinero privado o no público en modernizar Burcheña?
Pues no lo sé, yo creo que simplemente es el argumento del no por el no, de intentar, yo creo que liar a la gente y decir las como cosas que no son verdad. Como lo propones tú, yo voy a votar en contra, entonces. No lo sé, Yolanda, a mí me da pena. Yo he estado en la oposición, y tú sabes que he sido portavoz de mi partido de la oposición, y yo me he alegrado cuando pasaban cosas buenas en Baracaldo. Creo que eso es la altura de miras que tenemos que tener todos los que estamos en política, saber que los intereses de nuestros vecinos y vecinas tienen que estar muy por encima de los intereses partidistas. Si no, esto yo creo que es defraudar la confianza que han depositado en nosotros. La propuesta de Calero es objetivamente positiva para el barrio. Desde luego, yo creo que estamos deseando todos y todas ver que empieza la primera fase, que va a suponer pues limpiar toda esa zona de ruinas que hay, que se pueda descontaminar, que se empiece a ver esa regeneración que Burcheña tanto necesita. No es serio plantear que se haga con dinero público cuando luego llegan los presupuestos y la propuesta de ese partido, pues estamos hablando de Bildu, por ejemplo, es 0 euros de inversión en sus propuestas para Burcheña, 0 euros de inversión para esos accesos mecánicos que ahora dice que se paguen con dinero público y no privado, porque una de las cargas urbanísticas que se ha impuesto a los dueños de esos suelos es que hagan accesos mecánicos para comunicar Burcheña con Gurutzeta. Tú sabes que en ese concepto de esa segunda gran transformación de barrios unidos entre sí, hay que conseguir comunicar los barrios de una manera amable, y los accesos mecánicos ayudan muchísimo a eso. Por ejemplo, si en el desarrollo previsto de Burcheña tendremos accesos mecánicos en la zona de Calero y también en la otra zona en la que ahora está Mebusa, de esa manera estamos uniendo Burcheña con Gurutzeta de una manera muchísimo más amable, teniendo en cuenta que hoy en día nuestra ciudad tiene 2 grandes núcleos de prestación de servicios, que es, digamos, la zona centro y la zona de Gurutzeta. Estás ofreciendo a los vecinos y vecinas de Burcheña esos servicios para que lleguen de una manera más cómoda. Y sobre todo el centro sanitario, el hospital que está ahí. Hospital, metro, bueno, cualquier servicio que pueda ofrecer. Mira, lo hemos visto aquí al lado, justo cuando hicimos las rampas de Anticollano, Luchana se acercó mucho más a Gurutzeta, sí, señor. Porque es una forma de subir, ya no solo para el barrio, que también, para llegar al ambulatorio, desde luego mejora la accesibilidad, pero hace que los barrios estén unidos entre sí. Eso es lo que tenemos que conseguir. Y bueno, pues eso es lo que supone Calero, supone zonas verdes, supone Bidegorris, supone espacios donde realizar actividad económica, porque si queremos una ciudad donde vivir y trabajar, hay que proponerlo, por supuesto, con actividad económica compatible con esa zona verde, que, como te decía, tiene que ser fundamental y tiene que estar en el corazón de cada uno de esos desarrollos que hagamos en Baracaldo. Yo creo que la imagen, Yolanda, ya termino, perdona, pero cuando ves plasmado en imágenes esas peticiones de los vecinos y vecinas de Burcheña, y es una infografía preliminar, porque lógicamente estamos hablando de la modificación del proyecto, luego ya hay que definir, digamos que esta modificación pinta las rayas de dónde va la zona verde, dónde va el equipamiento, luego es muy dinámico. Luego hay que ya ir al detalle, ¿no? Cuando ves esa imagen, es como un sueño hecho realidad para la gente de Burcheña, un barrio que ha estado absolutamente olvidado. Y yo me acuerdo cuando llegué en el 2015 a la alcaldía, es que las cosas pasan rápido, pero hay que a veces viene bien recordar. Tenían la plaza sin acabar desde hace muchísimos años. ¿Te acuerdas que tenía media plaza hecha, la otra media la dejaron sin hacer, y ese frontón que se había prometido no estaba hecho? Eso fue lo primero que nos pusimos a hacer, vamos a acabar lo que se ha quedado a medias, esta plaza tiene que estar completa, ese frontón cubierto tiene que ser una realidad que da un juego importantísimo a los vecinos y vecinas. Bueno, yo creo que esa es la forma en la que deberíamos trabajar, saber, sobre todo, escuchar a los vecinos y vecinas. Yo no creo en una política paternalista donde un barrio va donde otro a decirle lo que necesita, o un político le dice a un vecino, no, mira, esto no es lo que a ti te conviene. Es decir, yo creo que en Baracaldo somos todos y todas mayores de edad. Es que como vecino sabemos, ya sé yo cuáles son mis necesidades, no vengas desde fuera para indicármelas. Pero estamos hablando de vecinos y vecinas, pero también comerciantes. Estoy pensando en Muebles Cavia. Fíjate los años que lleva ahí, lo que está luchando para que se consiga modernizar Burcheña ya de una vez. Este proyecto ha estado apoyado por los vecinos, por los comerciantes, bueno, pues por los centros educativos que hay en el barrio, por todos los vecinos y vecinas de Burcheña. Aquí en Sefanitro, en Luchana Berri, estamos viendo algo parecido, ¿no? Que está ocurriendo lo mismo, y a mí me da pena. Ojalá aprendamos y cuando vengamos a hablar de Luchana Berri no tengamos que hablar de las mismas cosas, que por ahora te tengo que decir que se están repitiendo, donde van representantes políticos disfrazados de asociación vecinal a intentar decir en un barrio que esto no, a poner palos en la rueda y a decir cosas que no son ciertas. ¿Cómo se puede decir que no se puede construir en Calero porque es inundable
Eso sería imposible hoy en día. Para que un proyecto llegue al Pleno y los concejales y concejalas podamos votar, tienen que estar los informes técnicos. ¿Cómo va a permitir nuestro técnico municipal, que es un funcionario público, desde luego, que tiene todos mis respetos, va a decir que se puede construir un sitio donde se van a inundar? No lo permitiría jamás. Es tener muy poco respeto por el trabajo del personal público, que son gente que estudia una oposición y trabajan para hacer lo mejor posible su trabajo. Yo no tengo ninguna duda de su profesionalidad. Nunca han demostrado que tengamos que dudar, desde luego, de ellos y de ellas. Hay garantía total. El proyecto es absolutamente legal y, sobre todo, es el proyecto que están pidiendo los vecinos y vecinas de Burcheña, que por fin se haga realidad. Así que, bueno, con muchísimas ganas de que llegue ese pleno de febrero, donde esperamos poder dar la aprobación definitiva, esperemos que así sea, y que por fin en Burcheña ya esa espera tan larga, que de verdad que se hace muy largo, las tramitaciones estas, no sé, ojalá... Sí, son excesivamente largas, sobre todo cuando eres uno de los afectados por ella. Es verdad que son proyectos complicados, porque ahí pasa un río y hay que hacer todos los informes medioambientales que corresponden. Es verdad que hay vías de tren, de hecho este proyecto también incluye en esos cambios que hemos planteado, cubrir una parte de las vías del tren, la que pasa más cerca del barrio, para unir. Eso lo de Febe, no ¿verdad? Se puede cubrir entero, porque las pendientes no lo permiten, pero sí se cubre una parte importante, de manera que hacemos que las dos partes de Burcheña se unan de una manera mucho más amable en un gran parque y en una zona urbanizada de manera conjunta, para crear esos espacios de convivencias en el barrio. Es verdad que esas tramitaciones, bueno, pues son largas, complicadas, nos ha costado muchísimo que, por ejemplo, llegar a los informes de Madrid, que se han demorado mucho por el tema de las infraestructuras ferroviarias. Bueno, al final ya se ha conseguido montar el expediente para que se pueda tramitar. Igual es una de las cosas que que me suelo quejar, ¿no? Yo creo que es verdad que la administración tiene que tener unos plazos muy garantistas cuando estamos hablando de cosas públicas, pero igual habría que dar una vuelta. Yo creo que tenemos una administración muy arcaica, tenemos las mismas leyes desde el año 1800 o 1900, no puede ser, estamos en el 2022, los plazos tienen que ser más ágiles, necesitamos más agilidad y más inmediatez. La administración sigue siendo un elefante muy pesado que anda muy despacio, muy lenta, para lo que necesitamos los vecinos y vecinas, ¿no? Bueno, esto es un desahogo para que nos escuche en Madrid, a ver si nos atiende, porque sí que estaría bien que los plazos fueran más ágiles. Pero lo importante para los que nos escuchan del barrio de Burcheña es que se está trabajando en el proyecto y que va adelante. Nos preguntaban, por cierto, el otro día qué iba a pasar con la casa Bacigorta. Esta está en Zubilleta, ¿no? Sí, bueno, y dentro del proyecto de Calero hay dos espacios que estaban protegidos, también dentro de lo que es patrimonio industrial, que también está contemplado. Yo creo que eso también es un cambio en cuanto a la forma en que entendemos el urbanismo en Baracaldo, de pasar de una época en que nos deshicimos de todo nuestro pasado, de nuestro patrimonio industrial, de nuestro patrimonio histórico. Yo creo que ahora hay que saber incorporarlo a los propios proyectos y ponerlo en valor, ¿no? Es lo que suelo decir yo, de mirar el futuro mirando orgullosos a nuestro pasado. Yo creo que eso es un poco el camino. Es un proyecto realmente ilusionante. Yo creo, no sé si tienes por ahí las imágenes, pero cuando ves la imagen del proyecto de Calero, es como te decía, ¿no? Es ese sueño de los vecinos y vecinas que se hace realidad. Y cuando lo vi, yo me acuerdo de cuando vieron la imagen por primera vez y aquel pleno, cuando veías la emoción de esos vecinos y vecinas que llevaban tantísimos años pidiendo una reforma integral de su barrio como la que estamos planteando. Yo esa ilusión no la olvidaré nunca. Creo que todas las horas de trabajo vale la pena cuando ves que por fin ese sueño empieza a caminar y a hacerse realidad. Estoy haciéndole gestos a María en control, a ver si nos podemos recuperar estas imágenes del Calero, del proyecto, de esta infografía a la que está haciendo alusión a la alcaldesa de Baracaldo, para comentarlo un poquito. Bueno, todo eso es, todos los pormenores. Pero bueno, el proyecto es como te decía, ¿no? Va unido desde que entras en Baracaldo, porque además es la entrada de Baracaldo cuando vienes desde Bilbo, y ves, bueno, pues como esa ladera crece con una urbanización amable, y se une a todo lo que es la zona alta, que es Gurucheta. Eso es, un poco. Ahí estamos viendo, sí. Creo que en alguna otra ocasión, ¿verdad, alcaldesa? Sí. Las hemos puesto. Claro, esto es un proyecto inicial, que es lo que estamos hablando, porque esto además
exige también modificar el Plan General de Ordenación Urbana, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es la modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Eso es lo que estamos tramitando. Por eso llevamos tantos años haciendo, porque tiene diferentes fases y esta será la última ya que podamos hacer. Esperamos que sea en el mes de febrero. Mientras estaba escuchando, me estaba, por ejemplo, viendo visualmente Retuerto, que también ha sido un barrio que ha estado muy abandonado. Ahora pasas por la carretera y dices, jo, pues es que Retuerto tiene toda esa zona nueva, con nuevos edificios, que traen a familias muy jóvenes, por lo tanto, con niños, rejuvenece también los barrios, y probablemente esa sea otra de las cuestiones que en un futuro pase en Burceña. Claro. Que se acerque más a Baracaldo, no tanto a Zorroza, que muchas veces parece que hasta lo identificamos con Bilbao, y que vengan muchas parejas jóvenes ahí pues eso, a rejuvenecer uno de los barrios con nuevas viviendas y nuevas zonas verdes. Esa sería otra de las consecuencias. Es otra de las oportunidades. Es verdad que el envejecimiento de nuestra población es un reto que tenemos también que afrontar. Sí. Lógicamente, estos desarrollos, lo que va a pasar en Burceña, lo que va a pasar en Luchana, va a ser una oportunidad también de regenerar los barrios a nivel de población, Sí. porque normalmente en estos proyectos, bueno, lo estamos viendo aquí con las primeras casas que se hicieron en San Canitro, pues ves muchísimas personas jóvenes. Bueno, pues también hay que crear una ciudad atractiva para que la gente joven de Baracaldo se quede y para que de otras zonas también vengan a vivir a nuestra ciudad. Y la gente viene a vivir si tiene calidad de vida. Por eso es importante ver cómo entendemos ese desarrollo urbanístico, que no puede ser con torres muy grandes, con mucho cemento y plazas de hormigón. Tiene que ser con un entorno verde, amable, que uno pueda pasear de un barrio a otro sin ver la diferencia entre un barrio a otro. Pero ahora cuando entras en Baracaldo desde Zorroza y entres por Burceña, que por supuesto vendrás además en bicicleta si quieres, que también la movilidad Sí. hay que cambiarla, a pesar de que tengamos el cabús, también hay que Como animar digo a que yo, vengamos. aunque sea bicicleta eléctrica. Que se puede, que se puede. Bueno, y vamos a ver que además también se va a hacer una inversión importantísima para descontaminar los suelos de Burceña Parquea, que es una actividad económica importantísima y a borde de ría, en esa ría que es el eje vertebrador del desarrollo de toda la zona metropolitana. Y como te decía, tú vas a entrar en Burceña, de Burceña te puedes unir hacia la zona de Grucheta, como hemos dicho, de una manera amable, pero también vas a continuar por ese paseo llegando a Luchana, que seguirá su desarrollo, uniéndose a Arteaga-Beitia o uniéndose al centro, sin que uno note el cambio de paso de un sitio a otro. Sí. Yo creo que esa es la forma de entender el desarrollo de una ciudad como necesitan los vecinos y vecinas de la ciudad que se desarrolle. Pues a la espera de todo este proyecto y de cómo se desarrolle, que la alcaldesa nos va a mantener bien informados, la gente de Baracaldo, de todas formas, y aquí ya empiezo un poquito con el tema de las encuestas, le da un notable, casi un 8, un 7,9, a la calidad de vida en Baracaldo, pero ¿en qué aspectos han sido los que se han preguntado a los vecinos? Se ha preguntado un poco de todo. Yo creo que en esa forma de entender cómo tiene que ser nuestro trabajo en una institución, cuando eres un representante público, yo creo que la clave es escuchar. Eso es sabes, lo repito mucho porque me parece que es fundamental. Escuchar a las personas que viven en tu ciudad, ver qué necesitan, cómo se sienten, cómo valoran, porque eso también nos indica cómo mejorar esa sensación. La nota general es de un 7,9, que está muy bien, además teniendo en cuenta que en Baracaldo, en esas señas de identidad que tenemos, es que somos gente muy exigente, muy autoexigente, y eso me parece positivo además, porque eso es que tú quieres a tu pueblo y quieres que mejore, y eso me parece fantástico. Sí, hay cosas que se valoran pues muy positivamente, el cabús, por ejemplo, que hemos comentado, el hecho de que llegue a todos los barrios, mejorar el transporte público, también es una forma de mejorar el medio ambiente, y hay que cuidar el Baracaldo de hoy para los que vengan generaciones después. O propuestas como los presupuestos participativos, dentro de ese carácter baracaldés que nos gusta opinar, nos gusta que se tenga en cuenta nuestra opinión, y en esos presupuestos donde la propia ciudadanía decide directamente en qué invertir una parte del presupuesto municipal, es algo que valora muy positivamente. También nos indican algunas áreas de mejora, por ejemplo, el tema de la sensación de seguridad. Nos piden seguir trabajando para mejorarla, e incluso se apuntan cómo hacerlo. Por ejemplo, el tema de la instalación de cámaras en determinados casos se consideran positivas. Y esto ya sabes que es un tema que, bueno, pues yo entiendo que puede haber siempre opiniones a favor y en contra. No se trata de hacer una ciudad policial llena de cámaras, eso yo creo que no se nos ha ocurrido a nadie. Pero es verdad que en algunos casos las cámaras aportan esa sensación de seguridad que de otra manera no podemos conseguir. Y recuerdo Juan de Garay,
en Juan de aquella Garay época que era especialmente insegura esa fue calle. una época muy dura en Baracaldo, y es verdad que aquello se consiguió controlar gracias a esas cámaras. No tienes nada que esconder, pues bueno, lo que hacen es, a ti que no tienes nada que esconder, darte esa seguridad que reclamas ante el otro que quiere hacer mal. Mira, con los túneles, sabes que ha sido Por un ejemplo, empeño cerrar sí. todos los túneles que generaban puntos inseguros, sobre todo para nosotras, para las mujeres. Se cerraron los de Careaga, hemos cerrado los de Burcheña, pero hay algunos que no se pueden cerrar, por ejemplo el que está enfrente del BEC, el de Ansio, donde está el rocódromo. Bueno, pues ahí la solución fue poner una cámara. Sí. No puedo tener un policía 24 horas, pero sí hay una cámara que da mucha sensación de seguridad, porque si a alguno se le ocurre intentar venir por ese túnel para atacar a alguien, que sepa que está siendo visto por una cámara. Y eso da sensación de seguridad. En el propio barrio de Burcheña tuvimos una zona muy complicada que estaba dando muchos problemas de sensación de inseguridad a los vecinos y vecinas, y bueno, pues estuvimos hablando con ellos, viendo la sensación, y dijimos, bueno, vamos a poner unas cámaras en esta zona, y ha mejorado considerablemente. De modo que, bueno, pues es una forma de buscar las diferentes herramientas que hay posibles para tratar de seguir mejorando. El tema del aparcamiento sigue siendo una cuestión que preocupa a los vecinos y vecinas, y es verdad que no es un tema fácil, porque en las ciudades antes se construían, con las casas no había garajes, y porque tampoco había coches en casa, pues en la época de los 60, por ejemplo, ¿no? De los 50. Pero hoy en día hay incluso más de uno, y aunque es verdad que tenemos que mejorar la movilidad y hacia una movilidad sostenible, por eso el transporte público, por eso los bidegorris que nos permitan conectar entre todas las ciudades, y yo creo que tenemos en Baracaldo además la suerte de tener proyectos importantísimos en cuanto a transporte y movilidad sostenible, como es ese bidegorri que nos va a unir con Bilbao, por la margen izquierda, precisamente por Burcheña y por Zorroce, que nos va a permitir llegar incluso al Hospital de Cruces en bicicleta. Y el futuro puente también. El futuro puente, que nos va a unir también por la margen derecha de Bilbao y a toda la margen derecha, ese puente que va a hacer la Diputación a la altura para comunicar Baracaldo y Erandio, un puente para personas y para bicicletas, no para vehículos. Bueno, pero también es verdad que seguimos todavía moviendo muchos vehículos, y los vehículos son un problema que hay que intentar gestionar. Las calles son lo que son y hay que intentar, bueno, pues buscar soluciones para mejorar. De modo que de esa ¿Pero encuesta, tiene solución? Bueno, poquito a poco se van haciendo. A veces, ya sabes que una de las cosas que solemos hacer, que cuando se puede, es, en vez de poner aparcamientos en línea, poner oblicuos, en batería oblicua. ¿Eso qué significa? Bueno, digo oblicuo porque para que la maniobra sea segura, y donde caben 2 en línea, caben 3 de la otra forma. Bueno, pues es una forma de irle, a veces, con unos ensanchamientos de acera que igual eran excesivos, y puedes quitar un trozo para dejar una acera maravillosamente transitable para pasear, pero que nos quepan aparcamientos oblicuos, digo como ejemplo, ¿no? Sí. Es verdad que no es un sistema fácil, porque las casas son las que son, y hay que ver cómo lo ubicamos. También tenemos que empezar seguramente va a cambiar también mucho el concepto en las próximas generaciones. Estamos en un momento de transformación. Cuando hablamos del cumplimiento de los ODS, y yo creo que las nuevas generaciones, como siempre suele ocurrir, nos enseñan a los mayores en cuestiones que tienen que ver con la sostenibilidad. Y seguramente las personas más jóvenes no van a estar con un coche para cada uno de los miembros de la unidad familiar, porque van a moverse en bicicleta, porque van a ponerse en transporte público. Bueno, tenemos también... Pero todavía estamos en la generación del coche. Sí. Estamos un poco ahí en medio, y es verdad que si queremos una ciudad donde vivir y trabajar, porque mientras tengamos que hacer grandes desplazamientos, pues bueno, pues también a veces no es fácil según el horario, según la vida que tenga cada uno. Bueno, en este momento de convivencia de los dos sistemas, del actual y el que algún día llegará, pues tienes que favorecer en el trabajo hacia las nuevas formas de movilidad, pero resolviendo el problema que hoy tenemos, y el aparcamiento sin duda es un problema a resolver. Podríamos decir como titular que el resultado de la encuesta dice que los baracaldeses valoran positivamente el Cabús, los presupuestos participativos. La finca Munoa, por ejemplo, es otra de las cosas que se valora muy positivamente. Yo creo que tenemos ese orgullo de las cosas que tenemos en Baracaldo, pues yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos de tener elementos tan importantísimos como es este conjunto, que es un patrimonio, un conjunto monumental, que bueno, que yo creo que, lo digo con toda la humildad, pero es que no hay nada parecido en todo Euskadi. Es que es un sitio súper especial, y está aquí, entre Luchana, Burcheña No, que va a ser ruta turística, y Cruces. Y Llano, bueno, iba a decir Llano, sí, bueno, pues está justo ahí al lado del metro de Gurucheta. Bueno, pues tenemos ahí un sitio que la ciudadanía se siente orgullosa y quiere que lo sigamos cuidando, que lo sigamos dando a conocer, y que lo puedan seguir disfrutando, ¿no? Porque es verdad que cuando hacemos actividades en la finca Munoa, pues bueno, la gente
está encantada, así que bueno, pues son cosas que nos gustan de nuestro pueblo, que queremos que se sigan potenciando y bueno, pues intentando también cada día mejorar. Así que de esa encuesta, después de escuchar la opinión de los vecinos y vecinas, pues de ahí salen los deberes para poder seguir trabajando, para seguir mejorando la nota. Y dices, con esta parte estoy satisfecho, pero los vecinos reclaman que se mejore la seguridad ciudadana y el tema del aparcamiento. Sí. Luego el empleo, pues sin duda es una preocupación de la ciudadanía, eso no cabe duda. Bueno, pues por eso antes comentaba como, bueno, pues cuando uno piensa en los presupuestos, claro, es general, pero es real. Es una preocupación de las familias de baracaldesas, así que bueno, pues en base a ese trabajo, pues habrá que aplicarse con los deberes y seguir trabajando todo el año. ¿Y al tema de la vivienda le dan importancia? También, claro, yo creo que la vivienda siempre es importante y de hecho, bueno, pues hablábamos antes de los nuevos desarrollos que suponen también la posibilidad de mejorar la posibilidad de adquirir una vivienda en Baracaldo. El alquiler es importante. Nosotros, de hecho, en los presupuestos municipales, por ejemplo, en las ayudas que damos al alquiler juvenil se han incrementado en 160.000 euros. Bueno, es una forma también de ayudar a las personas jóvenes, que seguro que cuando nos estén oyendo dirán, anda, que no es difícil independizarme de mis padres y poner en marcha mi propio proyecto de vida. No lo tiene fácil. Es verdad que la gente joven no lo tiene fácil con la situación que viven y hay que intentar, bueno, pues echar una mano para que vean que sin duda Baracaldo es un sitio estupendo. Es verdad, si el ayuntamiento ya da, antes de que se aprobara ayer mismo en Consejo de Ministros el bono joven para el alquiler, ya se está apostando por ellos. Todo suma y viene muy bien. Es verdad que la vivienda pues siempre es una parte importante del dinero que uno invierte en poner en marcha, y es verdad que cuando das el paso de quiero independizarme, quiero poner en marcha mi propio proyecto vital, pues no es fácil, ¿no? Nunca lo ha sido y yo creo que ahora la verdad que la gente joven no lo tiene fácil, así que habrá que echarles una mano. Eso es, porque es importante. De todas formas, por edades, ¿qué colectivo es el que se siente más satisfecho de vivir en Baracaldo? Seguramente las personas más mayores. Bueno, yo creo que además tenemos unas personas mayores en Baracaldo, yo creo que somos, en general somos cuando yo digo que Baracaldo tiene un carácter, seguramente otros pueblos también tienen cada uno el suyo, y ese carácter tiene que ver con nuestra propia historia, la historia de nuestras familias, de lo que hemos vivido, y somos gente participativa, somos gente abierta, somos gente trabajadora, porque es lo que hemos vivido en nuestras casas desde que éramos pequeños. Sí. Y la gente mayor de Baracaldo es una gente muy abierta, muy exigente, muy participativa. De hecho, lo estamos viendo en el proyecto de Baracaldo Laguncoya, que están haciendo también esa ciudad amigable con las personas mayores. Tenemos ahí una franja de edad, la gente joven, bueno, ahora también sabes que estamos haciendo también un diagnóstico con ellos y con ellas, también en la misma base de escucha activa, de si yo quiero diseñar políticas para las personas jóvenes de Baracaldo, lo primero que tengo que hacer es escuchar a las personas jóvenes de Baracaldo y decir qué es lo que necesitas, qué es lo que esperas de tu ayuntamiento y cómo te podemos ayudar a hacer realidad eso que tú quieres, ¿no? Bueno, pues es una forma de mejorar, también hacer una ciudad más atractiva para las familias, porque bueno, pues cada franja de edad tiene sus necesidades, y hay que diseñar, bueno, pues una ciudad en la que todos y todas tengamos la edad que tengamos, nos sintamos cómodos en Baracaldo. Y es verdad que la nota general es buena, tenemos, nosotros mismos decimos que hay una buena calidad de vida, yo creo que tenemos que estar muy orgullosos de la ciudad que tenemos, y yo creo que además lo vemos con cariño, estamos orgullosos de esas zonas verdes, de nuestros espacios de esparcimiento, de nuestro desarrollo de nuestros parques. Queremos que esos barrios que han quedado históricamente desatendidos cojan el protagonismo que se merecen, de ahí los desarrollos, como hablábamos, de Burcheña o de Luchana. Bueno, yo creo que estamos viviendo en un momento realmente bonito de la ciudad. Es verdad que cuando tú empiezas un proyecto de calado como estos que estamos, como esa segunda gran transformación, tardan en verse la excavadora en el suelo, porque hay una tramitación previa. Pero cuando tú piensas todo lo que ya es una realidad, aunque todavía no la toquemos, como es ese proyecto de la ría, del Parque Rivera, que se va a hacer con Ría 2000, 90.000 metros cuadrados de zona verde, disfrutando de nuestra ría, disfrutando de esos barrios que se unen a una ría, a un parque al que llegaremos desde Burcheña o desde Luchana andando. Bueno, yo creo que... Es verdad, hablaba yo de Retuerto, pero claro, no me puedo olvidar de la zona urbana. Sí, pero fíjate, contraponiendo los dos modelos, ¿no? Cuando se hizo Urban, que fue un momento también importantísimo para la ciudad, porque aquello eran unas ruinas industriales que yo tengo 55 años y cuando yo era pequeña no podías pasar por allí. Cuando te preguntan qué había ahí, no lo sé, de las oficinas de Altos Hornos no pasabas, el resto no era transitable y era justo lo que es el borde de ría. Fíjate qué cambio, era un barrio maravilloso, pero se construyó el barrio sin pensar en cómo lo uníamos con el resto. De hecho, ni siquiera el Cabús llegaba
al barrio de Urban. Bueno, ese es el concepto que tenemos que cambiar. Los barrios se tienen que desarrollar unidos entre sí, con los servicios que la ciudadanía necesita, con un concepto de ciudad global y una ciudad que tiene espacios de convivencia, plazas amables donde vivir, con las zonas verdes integradas en el propio barrio. Ese es el momento, yo creo que, desde luego, apasionante y que estamos viviendo ahora y que genera muchísima ilusión. Desde luego, en los próximos años, ya muy pocos, vamos a ver grandes cambios en nuestra ciudad y cambios para desde luego, yo creo que positivos, para hacer ese Baracaldo que vive en Piensa en Verde, un Baracaldo en el que podamos vivir con calidad de vida, disfrutar y trabajar. Importante. Pensando en nuestros chavales más jóvenes, hablamos de chicos y chicas de no sé, hasta 18 años, no sé a partir de qué edad. Anunció la alcaldesa que se va a hacer con ellos también un estudio o una encuesta con un tema muy importante, que es el tema de la violencia machista, ¿no? Sí, también. Mira, en el tema de la violencia machista, lo hemos comentado tú y yo muchas veces, ¿no? El otro día estaba con Blanca Estrella, precisamente estuve con ella, que la verdad que es una mujer que es una delicia escucharla, la presidenta de la Asociación Clara Campoamor, una mujer con la que, como sabes, he tenido la suerte de trabajar a su lado y aprender muchísimo. Comentábamos de la necesidad de reflexionar sobre los valores. Quizás analizando qué ha pasado, por qué un chico o una chica joven, un niño o una niña, está reproduciendo comportamientos machistas. Si nuestra generación hemos pensado que esto estaba superado y lo tenemos tan claro, ¿por qué nuestros hijos e hijas reproducen comportamientos machistas? ¿Dónde hemos fallado? ¿Qué es lo que está funcionando mal? ¿Cuál ha sido la razón? A lo mejor son la razón de una generación que ha tenido una información a través de un móvil que no hemos sabido acompañarles a digerir, no lo sé, habrá que verlo. Pero cuando tú ves que los chicos y chicas reproducen esos roles machistas en sus relaciones, tienes que ir a la raíz. Y la raíz son los valores y la educación en igualdad. Siempre lo digo, Yolanda, un niño o una niña no nace machista, ni nace racista. Les hacemos así, el resto de la sociedad, con el tiempo, y ahí hay que actuar. Nosotros en el área de mujer estamos trabajando en colaboración con el área de educación y cada vez hemos ido bajando la edad en la que empezamos a trabajar con los niños y niñas en estos programas de igualdad. Estamos ya trabajando desde los 8 hasta los 18 años, intentando hablar y despertar ese espíritu crítico y ese feminismo activista desde antes de que empiecen a tener sus primeras relaciones, para ir a la raíz del problema. Y ahora lo que vamos a hacer con esos chicos y chicas es una encuesta absolutamente anónima para que contesten con libertad y con absoluta sinceridad. ¿En casa, en el colegio? En el colegio. Y te voy a comentar además por qué lo hacemos allí. Les vamos a preguntar, lo primero es, ¿cómo viven ellos? ¿Qué percepción tienen de la violencia machista? De esta manera vamos a saber qué es lo que estamos haciendo mal. Igual ni siquiera saben definir qué es la violencia machista. O lo entendemos mal, o es a veces algo tan sutil o que no somos conscientes de que lo tenemos. Eso nos va a ayudar a ver la realidad de la percepción que tienen nuestras personas jóvenes sobre la violencia machista y sobre la igualdad. Vamos a preguntar a los educadores, que son testigos también de esas relaciones, para ver cómo percibe el personal educador la violencia machista entre nuestros jóvenes. Y lo hacemos en el centro educativo, que yo creo que tiene un valor especial, porque normalmente es en los centros educativos donde se producen las primeras amistades, las primeras relaciones de noviazgos o de parejas. Bueno, por eso nos parece que es importante ir a la raíz del problema. De ese diagnóstico, que estoy segura que va a tener una buena respuesta, porque en Baracaldo, como te decía, dentro de ese carácter participativo, normalmente en Baracaldo siempre respondemos bien cuando nos permiten participar, así que aseguro que hay una importante respuesta y además los centros educativos se suelen volcar mucho con estas iniciativas que les planteamos. Eso nos va a dar una foto real de cómo percibe la propia gente joven la situación de la violencia y nos va también a dar pautas de cómo trabajar, por dónde tenemos que incidir para ir a la raíz, Yolanda, a los valores. No puede ser que permitamos y normalicemos que las relaciones entre parejas hay una relación de superioridad del hombre respecto a la mujer. Eso no puede seguir ocurriendo. Y además no nos podemos resignar a que, bueno, pues esto es algo que no se acaba. Pues habrá que seguir trabajando para acabar con ello. Claro que es difícil, pero yo creo que son proyectos sin duda importantes y además siempre escuchando de primera mano la opinión, en este caso de las personas jóvenes, vamos a poder ver cómo podemos intervenir, cómo podemos trabajar juntos
para hacer que esta realidad cambie. ¿Qué plazo de tiempo hay para conocer esas opiniones Bueno, de vamos a los más trabajar pequeños? durante unos meses, vamos a hacer las encuestas, habrá que ver también cuando los centros educativos pueden abordar las respuestas, y luego el personal técnico del área tiene que trabajar sobre ese diagnóstico, elaborarlo, reflexionarlo, y bueno, habrá un informe que es el que nos pondrá encima de la mesa la foto real. Yo creo que lo primero hay que conocer la verdad de cómo nos vemos todos en violencia Igual nos machista. llevamos una sorpresa. Bueno, la realidad es la que es. Y la realidad es que cada día hay mujeres que seguimos sufriendo el machismo y las consecuencias terribles que tiene en nuestras vidas. Es que cuesta pensar que una niña de 14 o 16 años piense que está sometida por su compañero, su noviete, está bien. O sea, Cuando tú ves, y existe eso. Y es una realidad. Sí. Tú ves chicos y chicas muy jóvenes que yo, por eso te decía que también hay que reflexionar como sociedad que hemos hecho mal, y yo lo digo muchas veces, ¿no? O sea, en la generación de mis hijos, de gente de 20 y tantos años, ¿cómo un chico, una chica que tiene 20 y tantos o 10 y tantos años puede pensar que es normal que mi novio me mire el móvil, que me diga qué ropa me pongo, o que me pregunte con quién voy a salir? Cuando, si ya mi madre y su generación no permitían ese control, ¿por qué nuestros hijos la están permitiendo, la están ejerciendo? Yo soy incapaz de responder a esa pregunta. Y es una realidad. Es una realidad. Para lo que queremos somos modernos, y para estas cuestiones estamos dando marcha atrás. Por eso te decía que es una reflexión que es compleja, y es un debate que estamos todos dándole vueltas y seguramente nadie tiene la solución definitiva. Pero cuando yo era pequeña, cuando yo estaba formándome en valores, pues aparte de lo que había en el colegio, pues en casa mi Maite y mi ama sabían qué libros leían porque me acompañaban a elegirlo. La tele había una y se veía en casa todos juntos porque no había más, y por supuesto no existía internet. Entonces, esa información, yo me acuerdo de mi ama, cuando estábamos sentados en la tele, pues que le llamamos la moralina de ama, ¿no? Que iba como comentando las jugadas de las cosas que veíamos. Bueno, es una forma de educar, sin duda, ¿no? Bueno, nuestros hijos e hijas no han tenido muchísimas fuentes de información. Es verdad que ha habido un momento del desarrollo de las nuevas tecnologías donde a veces los hijos iban por delante de los aitas y amas porque manejaban mejor las nuevas tecnologías, las redes sociales, el móvil que llegaba a información, y a lo mejor llegaba a una edad en la que no son capaces de entender bien, no sabemos qué películas ven, qué series de televisión ven, qué música escuchan, qué mensajes les están dando. Se informan sexualmente a través de internet también. Los últimos estudios te decían que el porno es una forma de educación sexual en nuestros jóvenes. Pues vamos a reflexionar sobre eso. Quiere decir que ese es un papel de dominación de la mujer, suele ser lo habitual. Bueno, pues de todo eso hay que reflexionar, pero lo que no podemos hacer es ponernos una venda en la herida o resignarnos. Yo creo que ninguna de las dos cosas es correcta. Hay que conocer cuál es la realidad y afrontarla. Y desde luego, además, yo creo que en Baracaldo, si algo tenemos claro es que no vamos a pasar ni una, y que vamos a seguir denunciando cada vez que una mujer sufra cualquier tipo de discriminación. Eso es un mensaje que además yo creo que es importante para que las propias mujeres que nos estén escuchando y que estén sufriendo cualquier tipo de violencia, cualquier tipo de agresión, del tipo que sea, Yolanda, que sepan que no están solas, que no solo tienen a su ayuntamiento a su lado, sino que tienen a todos los baracaldeses y baracaldesas que vamos a estar con ellas para salir de esa situación. Así que, bueno, seguramente este diagnóstico nos va a dar por lo menos una foto real de cómo viven los chicos y chicas esta realidad. Yo, de todas formas, se lo quiero comentar a la alcaldesa, a todos ustedes, con Blanca Estrella lo he hablado infinidad de ocasiones, que estoy un poco en contra de estas concentraciones posteriores a un hecho de violencia, porque es un poco de postureo que no soluciona nada. Entonces, ¿para qué sirven? Lo que hay que hacer es poner medidas. Bueno, yo creo que no es lo uno o lo otro, es la suma de ambas dos. Es decir, es verdad que el despertar esa conciencia social y colectiva crítica de no se puede normalizar la violencia hacia las mujeres es importante. Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar en los juzgados en el año 92, la percepción que tengo es que hubo un momento de inflexión,
Cuando se dejó de considerar la violencia hacia las mujeres como algo doméstico y privado, donde nadie se podía meter, cuando como sociedad dimos el paso de esto es un problema que nos afecta a todos y a todas, y es un problema de denuncia pública, ahí se dio un paso de gigante porque se afloró muchísimas violencias que hasta ahora entonces habían estado tapadas, y muchísimas mujeres que estaban sufriendo en silencio una tortura horrible, que es sufrir la tortura de aquella persona a la que quieres, que es algo tremendamente doloroso. Pues ahí se dio un paso de gigante, afloramos mucho y conseguimos ayudar a muchas mujeres. Tenemos que seguir trabajando en esa línea, es decir, tenemos que seguir diciendo que no se puede normalizar la violencia hacia las mujeres, que no pueden, que yo tengo derecho a ir por la calle tranquila sin que nadie me toque o me moleste, y que hay chistes que no tienen gracia. Y hay situaciones de micromachismos que no podemos asumir como normales y que tenemos que despertar esa conciencia crítica. Cuando hablamos de políticas feministas y además de feminismo activista, es defender la igualdad, y eso es algo que tenemos que hacer hombres y mujeres. Eso no quita para que además, por supuesto que tenemos que tener propuestas para atender a las mujeres que sufren la violencia de género, pero tenemos que ir a la raíz, que es a la educación en valores, porque la violencia se está produciendo en el seno de las relaciones personales. De modo que tendremos que ir a nuestros niños y niñas. Un niño o una niña que ha nacido la semana pasada no ha nacido con ningún condicionamiento. Sí. Y ni el niño piensa que es superior a la niña, ni la niña se siente inferior. Pero ¿qué pasa si no hace? ¿Por qué eso llega a ocurrir? Por eso digo que el trabajo con nuestros niños y niñas es importante, pero no es un trabajo que podamos o que debamos hacer solo en las instituciones. Cada uno de nosotros y nosotras en nuestro ámbito puede hacer algo. Todo el mundo podemos aportar. Seguro que todos, hasta los que estemos más convencidos, hay cosas que tenemos que mejorar. Hay micromachismos que a lo mejor no somos ni siquiera conscientes de que los tenemos, pero que pueden influir al niño o una niña que nos está viendo. Bueno, sigamos cada uno de nosotros pensando qué podemos hacer para que esto mejore. Si conseguimos de verdad que los niños y niñas que ahora son chiquitines se eduquen en valores igualitarios, estaremos tú y yo ya muy mayores, pero celebrando que ya de esto no se vuelve a hablar. Efectivamente, lo celebraríamos con champán, pero eso, cuestión de valores, cuestión de respeto, que eso es muy importante. ¿Cómo va el tema de los trámites online? La ayuda, y pasamos página al otro tema, claro, la ayuda que se da a las personas en esta brecha digital, para que puedan acceder pues eso, a hacer todas las cuestiones con su ayuntamiento, con su banco, por ejemplo. O con cualquiera. O con cualquiera. Sí. Es verdad que en las tramitaciones online estamos en un momento de cambio. Y todavía la atención presencial es importantísima y fundamental. De hecho, nosotros, por ejemplo, además de reforzar la atención presencial, también hemos puesto oficinas en los barrios, oficinas electrónicas, el 010, el servicio de atención telefónica, que funciona fantástico, que además ahora va a ser gratuito. Bueno, pues sigue siendo servicios básicos. Pero la tramitación online es una realidad y ha venido para quedarse. Es verdad que la pandemia, digamos, que ha dado el empujón definitivo a estas nuevas tecnologías, pero es algo que tenemos que aprender a manejarnos, y ya no solo de brecha digital, es que ahora hay que hablar de la exclusión digital. Si no somos capaces de crear herramientas que nos permitan a todos y a todas llegar a esos trámites, haremos que una parte de la ciudadanía se quede fuera, y si no queremos dejar a nadie atrás, hay que ver cómo podemos ayudar a que eso no ocurra. Y en este sentido, en Baracaldo estamos con una herramienta que es Udalaetxean, que además hemos recibido premios a nivel estatal por lo innovador y lo efectivo que es en cuanto a la ayuda, que parte de esa reflexión. Además, fíjate, esta nace también de otra palabra que estoy repitiendo mucho, que es escuchar a la ciudadanía de dónde te encuentras los problemas para tramitar las cosas, en este caso en nuestra página web. Y se habló con personas de diferentes tipos, de diferentes edades, de diferentes experiencias vitales, de diferentes aspectos profesionales, para ver un poco ese aspecto general. De ahí nació Udalaetxean, que es una herramienta que pues nos ayuda a hacer trámites online. Y además tenemos también la oportunidad de sacar la BACUC, que se puede hacer además sin esperar en la cola y de manera inmediata, donde nos da esa identificación digital para hacer trámites no con el ayuntamiento, sino cualquier empresa o con cualquier ¿La BACUC dónde se saca? En la entrada del ayuntamiento hay una lista solo para eso, te acercas a la persona que no tiene nada que ver, y esto como información también que nos solicitaban, con el DNI electrónico que se va donde la policía municipal. Eso es,
bueno, que en realidad es Policía Nacional, bueno, está en el espacio Nacional, de la sí, Policía Municipal, eso, pero eso es una puerta que está, como sabes, a la entrada a la derecha, ¿no? Bueno, esto es una identificación digital. Si tenemos que hacer trámites online, tenemos un documento que nos tiene que identificar quiénes somos para poder acceder al trámite, como cuando íbamos a la ventanilla y llevamos el DNI. ¿Qué ocurre? Pues que la Administración a veces, Yolanda, usa un lenguaje que no es el que usamos las personas normales. O sea, la propia, cuando vas tú en presencial a hacer cualquier trámite, te dan un impreso y hay cosas que tienes que leer varias veces porque no se entiende bien. Pues cuando eso ocurre y encima online, la sensación es todavía más difícil. Y además, cuando estás haciendo los trámites, tampoco tienes muy claro de lo habré hecho bien, yo quiero hacer un permiso de obras, pero lo habré hecho bien, se me habrá quedado colgado o habré llegado al final. Bueno, ahí nace Tramita Fácil, que es un asistente virtual, por el que también hemos recibido, además, por cierto, reconocimientos a nivel estatal por el valor que tiene ese producto, una iniciativa que nace de la colaboración público-privada, que nos va guiando y nos va indicando por dónde van los pasos. De tal manera, ahí lo ves, esa naranjita que vemos es la que nos va diciendo, además también con voz para las personas que lo necesiten, bueno, nos va indicando qué quieres hacer. Pincha aquí, lo has hecho bien, venga, siguiente trámite. Bueno, nos acompaña. Y ahora le hemos dado una vuelta más de tuerca. En ese intento de mejora continua que nos hemos propuesto como objetivo, lo que hacemos es, con un sistema de inteligencia artificial, medir los trámites que se hacen, de tal manera que vamos viendo en qué pasos nos cuesta más, dónde nos hemos parado más, porque ahí hay pues una dificultad que puede ser de lenguaje, puede ser de visibilidad del trámite, de lo que sea. Para eso tenemos un equipo técnico maravilloso. Ahí veíamos a uno de nuestros técnicos, que es Carol Zabaco. Bueno, pues ellos van a medir eso para ver ahí dónde están esos puntos de dificultad para ir mejorando esos trámites. Yo creo que eso es lo que intentamos, que ningún baracaldeso o baracaldesa se vea abocado a la exclusión digital, que podamos ser capaces de hacer trámites con con el ayuntamiento o con cualquier administración. Y no es solo un tema de edad, porque también lo hemos visto en la pandemia. Es verdad que las nuevas generaciones se manejan mucho mejor que los que nacimos analógicos, como es mi caso, pero a veces se maneja muy bien en las nuevas tecnologías, en las redes sociales o en otro tipo de herramientas, pero la tramitación administrativa quizás les cuesta porque no están acostumbrados a hacerlas. Bueno, es una realidad que ha venido para quedarse. Es verdad que es muy cómodo tener en tu casa 24 horas al día, 7 días a la semana, cuando te venga bien, hacer tus trámites desde el móvil o desde la tablet, pues es muy cómodo. Pero necesitamos que nos enseñen a hacerlo. Y ahí está el Tramita Fácil, que nos va a ayudar. Porque es que hay hasta términos de la propia administración que luego no hay quien les entienda, y ahora la alcaldesa enseguida va a entender a dónde voy. Medio propio del ayuntamiento. Que tampoco se entiende, claro. Que no se entiende nada, que la nueva denominación del taller Usoa. Eso es. Bueno, pues lo vamos a ver si lo explicamos de una manera sencilla. Hubo una modificación de la ley de contratos para evitar que nosotros, voy a poner el ejemplo de Usoa. Talleres Usoa, como sabéis, es una institución de la que además en Baracaldo nos sentimos súper orgullosos, porque hace una labor social fundamental en la integración laboral de las personas con discapacidad. Y bueno, pues el ayuntamiento le encargaba los trabajos a Usoa, pues el tema de la confección de nuestra ropa laboral, de los la jardinería, por ejemplo. Se llamaba encomienda de gestión, esa era la figura. Decías, bueno, pues yo llamaba el ayuntamiento, servicios municipales, llamaba a Usoa y le decía, a ver, oye, ¿qué hay que arreglar? Pues este jardín, ¿no? Hay que limpiar, tal cosa. Bueno, ¿qué ocurre? Que la ley de contratos, para evitar que hubiera adjudicaciones directas de servicios del ayuntamiento a una empresa en concreto, hicieron un cambio legal en Madrid. Que es verdad que podemos estar de acuerdo con esa publicidad y concurrencia en cualquier servicio público que se pague desde una administración pública. ¿Qué ocurre? Que en ese cambio de la ley impidieron que empresas como Usoa pudieran seguir haciendo lo que hacía para el ayuntamiento. Y hay que recordar que Usoa es 100% municipal, es una sociedad anónima que es el Ayuntamiento de Baracaldo. Entonces, en ese cambio legislativo nos vimos atrapados con Talleres Usoa, de modo que teníamos que conseguir la conversión en medio propio que marcaba la ley. Y eso significaba que el 80% de la facturación de Usoa tenía que ser del Ayuntamiento de Baracaldo para que pudiera seguir dándole esa adjudicación directa de llamar a Usoa y prepara unos uniformes que necesitamos para los nuevos agentes de la policía o el servicio que fuera. Ha sido un trámite legal
complicadísimo. Yo creo que a veces cuando alguien dicta desde Madrid leyes no es consciente de la afección que tiene en el día a día de muchas de nuestras ciudades, ¿no? El ver a pie de obra esto qué significa, ¿no? Bueno, pues esto significó un problema para Ushoa. Ha sido un procedimiento técnico complicadísimo de resolver. Afortunadamente se ha resuelto y el otro día ya lo formalizamos definitivamente. Claro, porque si no hubiera supuesto la desaparición de Ushoa, bueno, y estamos hablando de más de 400... Más de 430 personas que trabajan en Ushoa. Era algo que yo creo que teníamos muy claro, al menos la mayoría, que eso no podía ocurrir. Yo, mira, me recuerdo cuando personas que pusieron en marcha el nacimiento de Ushoa, y voy a referirme en concreto a Josu Sagastagoitia, el primer alcalde de la democracia. Yo recuerdo conversaciones con Josu y con Quique Martínez, que trabajaron juntos en este proyecto, y con otras personas que representaban a familias de personas con discapacidad de Baracaldo, cuando te cuentan cómo nace Talleres Ushoa, que fue pionero, y es verdad que es un proyecto, es mucho más que empleo. Es un proyecto de atención integral a la persona y a las familias. Y teníamos claro que no se podía. Un ejemplo de integración. Sin ninguna duda. Y además un ejemplo de éxito, me atrevería a decir. Porque creo que después de tantos años se puede calificar sin ningún género de dudas de una actividad de éxito. Y por tanto hay que seguir trabajando en esa línea. Y adaptarlo no ha sido fácil. Y es verdad que si no hacíamos esta conversión en medio propio, pues claro que se podía poner en peligro. Sin duda, una empresa como Talleres Ushoa no sale a competir al mercado como una empresa con trabajadores y trabajadoras que tienen otras capacidades diferentes. Entonces, por eso es más que una empresa, por eso es más que un servicio público. Es una propuesta social que hacemos desde el Ayuntamiento de Baracaldo. Bueno, yo creo que después de saltar muchísimos obstáculos técnicos, que ha habido muchísimos, que ha sido muy complejo desarrollar, es verdad que el equipo profesional tanto de Ushoa como del Ayuntamiento han hecho un trabajo maravilloso, y después de 4 años de estar pico pala en reuniones, levantando, revisando informes, haz cuentas, otro informe, y hay que aclarar esto y lo otro, bueno, ha sido una locura, pero sin duda ha sido una noticia excelente. Yo creo que marca el principio de una nueva era. No porque vaya a hacer cosas diferentes, yo creo que también, o sí, porque es verdad que también Ushoa tiene que crecer y evolucionar y adaptarse a las nuevas realidades, ofrecer nuevos servicios, pues bueno, reconducir algunas actividades que vemos que no funcionan bien y que hay que mejorarlas, ofrecer nuevos servicios que la ciudadanía necesita y que nuestro personal de Ushoa desde luego puede y haría encantado. Pero desde un futuro como entidad pública asegurado, ¿no? Sin ninguna duda. Mira, eso es otro de los ejemplos de lo que te decía antes, que a mí me da pena que no nos sepamos alegrar de las cosas buenas que pasan en Baracaldo, y que un proyecto como este no reciba el apoyo unánime de la corporación municipal y la alegría unánime, porque yo creo que todos compartimos lo importante que es Ushoa, lo necesario que es, que esa conversión era necesaria. El expediente, desde luego, fue impecable después de un trabajo extraordinario de nuestro personal municipal, porque ha sido un trabajo muy complejo y muy difícil. Y bueno, yo creo que es una noticia fantástica para las familias que trabajan en Ushoa, y yo creo que para todas las personas que vivimos en Baracaldo, porque es un orgullo tener gente como ellos y como ellas, que son un ejemplo para todos nosotros. No quiero entretener más a la alcaldesa, que sé que tiene todavía mucho trabajo por delante, pero es que lo he dicho en la presentación, hay 2 nuevos baños públicos en Baracaldo. Sí. Uno está en Gurutzeta y el otro... El otro está en Gorostiza. En Gorostiza. Y además es una propuesta de los propios vecinos y vecinas. Es una propuesta de los presupuestos participativos de Baracaldo. Así que yo creo que es importante en esa cambio hacia una vida más saludable, pues también es verdad que lo de andar, hacer ejercicio, pasear y disfrutar de esas zonas verdes que se desarrollan en toda nuestra ciudad, pues es verdad que son servicios que son necesarios para mucha gente mayor que los venía demandando, y para la gente joven que, bueno, pues a veces que también el baño público, cuando damos esa vuelta completa a Baracaldo, que nos encanta dar además a las baracaldeses y baracaldesas, viene muy bien tener este tipo de servicios. Así que nada, es una propuesta de los propios vecinos y vecinas. Bueno, pues alcaldesa, que ha sido un placer como siempre tenerla aquí, ampliar toda esta información de interés para los baracaldeses, y que esperamos tenerla muy prontito aquí con nosotros de nuevo. Pues encantada, hasta cuando quieras, Yolanda. Encantada por nuestra parte, un saludo, un beso muy fuerte, alcaldesa, un saludo muy fuerte también a todos ustedes. Hasta pronto.